y nos faltan unos más y vamos a ver esa parte. Bien, los cambiadores de superficies extendidas. A estas también se llaman de superficies aletadas o haz lo mismo. El área de transferencia exterior se incrementa al añadir más superficie mediante aletas. Entonces, ¿en qué se basa este tipo de cambiadores de calor? Tenemos la expresión calor igual por convección H por área y por el gradiente. Vemos que es proporcional al área. Eso significa que cuanto más área, mayor calor vamos a transmitir. Entonces, nos basamos en esto. Podemos aumentar el transmitido aumentando el área. Entonces, eso nos da ventajas interesantes. La forma de aumentar el área puede ser tan variada que depende de acción. Por ejemplo, si se trata de superficies como placas, ¿cómo aumentamos el área? Mediante estos elementos, son aletas. Otra forma de aumentar el área es mediante este otro tipo de aletas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que la sección es, ¿no? Como ven, esta especie de rectángulo, se presenta la sección de esta aleta. En este caso, la variando en la base tiene un valor, la sección tiene un valor y se hace 0 en el extremo. En la base en el extremo tiene la misma sección, ¿no? Es uso de sección constante y sección variable en función de X. Lo que se utiliza para identificar la sección es X. En conductos cilíndricos, aumentar el área como una especie de anillos, ¿no? Como ustedes pueden observar, son anillos. En realidad, cualquier elemento que sirva para aumentar el área se considera una aleta. Por ejemplo, en este caso, la aleta podría ser una especie de aguja con su extremo, ¿no? Es una aleta. Otras formas de aleta, por ejemplo, vamos a complementar la información. Sobre un conducto cilíndrico, podemos aumentar también el área con aletas longitudinales, es decir, aletas colocadas de esta forma. Una aleta irá en ese sentido, otra aleta podemos colocar de esta forma. Aleta que no se da a ver, pero estamos haciendo notar de esta manera y esta aleta así. Son aletas longitudinales a lo largo del tubo, a lo largo del eje del tubo. Entonces, como les decía, todo depende de la imaginación. ¿Cómo queremos aumentar el área de transferencia de calor? Ahora, las aplicaciones. Hay una aplicación que ustedes pueden verla, está en los automotores. Esta es una vista del radiador horizontal. La ubicación es vertical, pero entendemos. Hay dos cabezales, uno superior y el otro inferior. Aquí es donde llega el agua caliente, proveniente del motor. El radiador se utiliza para enfriar el motor, ¿verdad?
Entonces, el agua caliente que proviene del motor, este cabezal. A ver si estoy en lo correcto. Tanque de salida, retorno del calentamiento. Creo que sí. Sí, tanque de salida. Entonces, una vez que llega el agua caliente acá, se va a distribuir tubos. Hay una hilera de tubos. Si ustedes observan, la forma de estos tubos es de forma rectangular. Y el aire constituye el medio enfriador, generado por una hélice. Si ustedes recuerdan, hay una hélice accionada por el motor acá, que sopla el aire a través de estos tubos. Pero estos tubos tienen aletas. De frente, haciendo un dibujo un poco más simple, veríamos esto. Tenemos el cabezal de arriba, el cabezal de abajo, y lo que llega a este cabezal es agua caliente, proveniente del motor. Agua caliente. Y a la salida, el agua que regresa debe ser agua fría, corriente fría. Agua fría. Para lograr este cambio desde agua caliente a agua fría, se hace circular por una serie de tubos, en este caso de forma rectangular. Los vamos a ver acá, como está visto de frente. Los representaremos así. Y a través de estos tubos el agua va descendiendo, el agua caliente. Bien. Si fuesen tubos sin ningún tipo de aleta, con seguridad que la cantidad de tubos sería grande, muy grande. ¿Se imaginan un automóvil? Esta comparación es bien interesante. Con un radiador sin aletas, algo así. Voy a dibujar aproximadamente el automóvil. Ya, aquí está el automóvil. Y el radiador. Es algo, sin exagerar, estoy hablando de un radiador sin aleta, algo grande, algo como esto, que va a quitar la visual al conductor. Estéticamente, nada bonito. Entonces, este sería un radiador sin aletas. Pero, ¿cómo es el radiador en los automóviles? El radiador que ocupa un espacio pequeño en la parte delantera. Algo así, algo pequeño. Entonces indicaré, este sería el radiador sin aletas. Y este es el radiador aletas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tamaño. Es decir, con aletas logramos disminuir las dimensiones del cambiador de calor hasta constituir algo pequeño, algo compacto. Entonces, para lograr reducir el tamaño, que se hace aumentar aletas. Ustedes van a ver una especie de panal conformado por láminas muy delgadas y muy ceñidas. Los espacios entre aleta y la aleta son espacios de milímetros. El espesor del material de estas aletas, pues muy delgado.
Entonces, de esa manera constituimos un aletas, en este caso cambiador de contacto de superficie. Por eso la disminución de tamaño. Entonces, esta área está logrando reducir el tamaño y logra la transferencia de calor de una manera efectiva, ya que el aire es circulado mediante un ventilador accionado por el mismo motor. Por tanto, aquí hay convección forzada. Incluso cuando el automóvil está detenido, hay forzada porque el motor está funcionando y está enfriando el agua. Y el proceso de enfriamiento es mucho más efectivo cuando el automóvil está en movimiento. Entonces hay dos corrientes que chocan. Una, el aire que es accionado por esta aspa del motor, por la velocidad del fluido, perdón, por la velocidad del automóvil. Entonces ahí las condiciones son más efectivas. El agua caliente y convertir en aire en agua fría. En estas condiciones vuelve al motor fría, es decir, recupera el calor, un calor excedente, y otra vez se debe enfriar, otra vez volver al motor, recuperar el calor excedente y otra vez indefinidamente. Hay una bomba accionada para realizar este ciclo cerrado. Entonces, es posible esta reducción de aletas. Y dentro de un automóvil no solamente vamos a encontrar este cambiador de calor que se llama radiador. Hay enfriador de aceite, hay un sistema que aprovecha la energía de los gases, un sistema de calefacción dentro del ambiente del automóvil. Y así hay por lo menos unos cambiadores de calor, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia térmica. Ese es el propósito. El automóvil, el motor de combustión interna es el sistema de conversión de energía más. El rendimiento térmico de un motor de combustión interna está actualmente alrededor de un 30%, nada más. Es decir, del 100% de energía producida por combustión, apenas el 30% se aprovecha y el 70%. Entonces, todos los esfuerzos que se han hecho para mejorar la eficiencia son en base a cambiadores de calor de crisis. Entonces, como el espacio que se dispone dentro del motor mismo, es decir, levantando el capó, tenemos un espacio donde está la perna. Ese espacio no es mucho. Entonces, el cambiador de calor que se va a implementar para mejorar la eficiencia, ¿y cómo se logra eso? Con superficies extendidas. Especialmente en los automóviles, ustedes levantan el capó, van a ver que no existe ningún espacio disponible, todo está lleno. Si hay necesidad de un cambiador de contacto de superficie, es decir, con aletas. Como ventajas, conseguir un equipo más compacto, es decir, de dimensiones más reducidas. Realmente hay un ahorro en material. Otra idea, si hemos dimensionado un cambiador de calor de tubos, digamos, de 200 tubos, pero ese cambiador de calor tiene dimensiones, digamos, unas dimensiones que no encajan en el espacio disponible en la industria, en la fábrica, en el lugar del proceso, etc. La única forma de resolver es disminuyendo su tamaño. ¿Y cómo se reduce su tamaño? De aletas
incorporadas en los cambiadores, en los tubos. Entonces, puede que esos 200, es decir, sin aletas, se reduzcan tal vez a la mitad, de 200 a 100 tubos aletados o aleteados. Si se reduce a la mitad, eso significa la reducción del equipo. En esas condiciones puede que el espacio disponible en ese lugar va a ser suficiente. Reduciendo de tamaño a la mitad va a ser suficiente para instalar el cambiador de calor, ¿no? Algo similar a lo que sucede en un automóvil. Los cambiadores de calor tienen que ser de superficies exteriores, si no, no caben. Es lo mismo en esa industria. Por los espacios disponibles para un cambiador de calor puede que no entre, que las dimensiones de ese cambiador sean muy grandes. Entonces hay que transformarlo a un cambiador de superficies extendidas, se reduce el tamaño y se soluciona el problema de espacio. Las desventajas. Este tipo de cambiadores de calor son por eso decimos, son de diseño muy complejo. Los materiales y fabricación son de costo elevado. Imagínense un radiador de automóvil, colocar esa gran cantidad de aletas en espacios tan y de un material tan delgado. O sea, un taller no creo que lo haga. Es decir, si hablamos de radiadores en Bolivia, particularmente en Cochabamba, esos talleres no construyen estos paneles, los importan. ¿Qué construyen esos talleres? El armazón. El armazón, la estructura para caber todo ese conjunto, y tengo constancia de que lo construyen. Incluso estos cabezales son importados, lo mismo que el panel de tubos, son estructuras, sí, la pueden construir. Entonces eso se hace en un taller de radiadores, o como dicen algunos, ¿dónde está? Se fabrican radiadores, en realidad no se fabrican todos estos componentes, se importan. Entonces, por tanto, son caros. Y los labores de mantenimiento son costosos. ¿Qué significa? Eliminar, sobre todo, el polvo, las incrustaciones sobre estas aletas. Imagínense limpiar aletas, son miles de esas aletas, y sobre todo en este caso son aletas muy sensibles, apenas la presión se deforma, ¿no? Ustedes han debido constatar también eso. Entonces, ¿qué se hace? Se sopla, y muchas veces las incrustaciones, pese a ejercer a presión el aire, no se eliminan, entonces mecánicamente hay que ir extrayendo. Por eso es que aquí decimos mantenimiento son costosos. Pero los beneficios, disminuir el tamaño, muchas veces hacen que sea constituir cambiadores con aletas, ¿no? Una necesidad por el tema de espacio. Bien, cambiadores de carcasa y tubos. Se llaman así porque están constituidos por una carcasa, también se llama coraza o coraza. Hay un tercer nombre después. Acá está, casco, que se le da, que alberga tubos, los cuales están fijados en platos perforados. Las aplicaciones de estos equipos son más industriales. Entonces, en la industria vamos a encontrar más cambiadores de carcasa y tubos, o coraza, carcasa o casco. Entonces, este tipo de cambiadores de calor abunda en la industria, son los más utilizados. Vamos a ver, aquí tenemos un esquema de un cambiador de calor de coraza y tubos. A la cubierta externa se llama coraza o coraza casco, y alberga
una gran tubos. Estos tubos están fijados en platos o placas. Aquí está una placa o plato. Hay una placa y en este otro extremo también hay otra placa. Tenemos en los cabezales. Aquí hay un cabezal, como ven, está unido mediante tornillos. Hay una brida mediante tornillos. Y el ingreso, en este caso, del fluido que va a circular por dentro de tubos, desde este cabezal, tiene una dirección. Vamos a ilustrar un poco. Este es el fluido que se ve dentro de los tubos. En este cabezal, de este cabezal se va distribuyendo por cada uno de los tubos. Puedo observar. Van circulando a lo largo de estos tubos. Salen a este otro cabezal. Una vez reunidos, generalmente salen del cambiador de calor. En cambio, el otro fluido ingresa por acá y aquí tenemos unos elementos que se llaman pantallas o baffles directores. Algunos también llaman chicanas. Pantallas o baffles directores chicanas. Entonces, por estos elementos, la trayectoria que adquiere el fluido, en este caso es el externo, hace este recorrido. Es una trayectoria sinusoidal. Y finalmente sale. Bueno, aquí estoy cambiando la dirección. Vamos a modificar esto. El ingreso es más bien. Y la salida es acá. Entonces, el sentido del no es este. ¿Cuál es el propósito? Generar turbulencia. El fluido, al hacer este recorrido, es que está en régimen turbulento. Y el régimen turbulento es necesario para tener un coeficiente externo H sub 0 elevado, el más elevado posible. Lo mismo para el fluido interno, y ideales son que sean turbulentas para tener un coeficiente H sub I elevado, que es la característica del régimen turbulento. Entonces, de esa manera se conforma un cambiador de calor de coraza y la coraza constituye la cubierta externa y dentro de la carcasa o coraza tenemos conjunto de tubos. Están fijados en platos o placas. Hay otros elementos que son los deflectores o baffles, cuya función es generar turbulencia. Los cabezales son unidades que se pueden separar. Están unidos con tornillos mediante bridas. En las bridas se hacen las perforaciones y ahí tornillos. ¿Por qué son unidades que se pueden desmontar? Para efectos de mantenimiento. Solamente separando los cabezales tenemos acceso directo a cada uno de los tubos y se hacen la limpieza de tubo tras. Por eso una de las desventajas, digamos, de este tipo de cambiadores es el mantenimiento. Bien, entonces hay un fluido interno
que circula por dentro de los tubos y hay un fluido externo que lo hace por fuera de los tubos. Esta es una forma de representar un cambiador de calor. Otra forma es de esta manera, es una forma esquemática. Bueno, aquí es detalle, acá hay menos detalle, pero es igual entendible. Por ejemplo, en este caso, fluido que circula por este ingreso y se va distribuyendo. Lo voy a hacer más. Vamos a suponer que se trata de un fluido. Este fluido, digamos que sea frío, ingresa a este cabezal o a esta parte de este cabezal y circula por cada uno de los tubos que estaban fijados en este caso en este plato. Y va entrando por cada uno de estos tubos y sale. Como se ve, sale a este cabezal, pero está obligado a volver a este otro grupo de tubos. Vuelve a ingresar a este otro grupo de tubos y circula por el interior en esta otra dirección y finalmente sale y desaloja el cambiador de calor. Vamos, que hay dos pasos, ¿verdad? Hay un paso, da la vuelta y hay otro paso. En cambio, el otro fluido, que es el fluido externo, ingresa y es obligado a realizar por los deflectores esta trayectoria. Y sale del cambiador. Podemos decir que este es un cambiador. Después vamos a hablar de la nomenclatura utilizada, pero adelantando un poco, el fluido externo hace un paso y el fluido interno hace o realiza dos pasos. Entonces esta es una forma de representar a este cambiador de calor. Menos detalle que este. Aquí vemos los tornillos, vemos el espesor de la carcasa, la ubicación de los espesores, etcétera, etcétera. Pero acá no. Es más simple, es más sencillo. Pero vamos a ver después que hay otra forma más sencilla de presentar. Este es un modelo, como pueden ver. Y aquí tenemos otro modelo. Este es también otro modelo. En este caso, vemos que el ingreso del fluido interno es por acá. Y se distribuye por estos tubos. Va circulando por dentro. A la vuelta acá. Aquí no tenemos un cabezal movible, en cambio acá sí. Hay un problema que este tipo de cambiador de calor resuelve. ¿Cuál es? El hecho de que no debe haber una mezcla entre los dos fluidos, entre el fluido A y el fluido B. Pero entonces esto no es posible, porque como estos fluidos manejan temperaturas que cambian, podemos sentir dilataciones y extracción y contracciones por la temperatura de estos fluidos. Entonces, esta junta
porque está sujeta a un movimiento de dilatación y contracción. Aquí, con el tiempo, puede llegar a mezclar, porque hay un desgaste por este continuo movimiento de este plato. Puede de alguna manera llegar a desgaste, aunque las juntas son especiales, son juntas de un material especial que garantizan durante va a haber este problema de desgaste y que los dos fluidos se mezclen. Está garantizado, pero después de es posible que se puedan mezclar, porque no todo es eterno. Ustedes saben, en el campo de la ingeniería, todos los materiales tienen un tiempo de vida. Entonces, este constituye el mayor problema, tal vez, en este tipo de calor, las juntas. El tema de las juntas, que con el tiempo se deterioran y permiten un grado de mezclado entre ambos fluidos. Pues imagínense los conflictos si uno es muy contaminante y el otro no. Por ejemplo, si este es un fluido destilado, digamos algo como agua destilada, que tiene que ser 100% puro, mezcla con un fluido súper contaminado, que podría ser un fluido como un gas de combustible u otro. Entonces, el agua destilada deja de ser puro. Tiene presencia de partículas de este fluido. La importancia. Es muy delicado este tema, el tema de las juntas. Entonces, para resolver este problema, por ejemplo, aquí tenemos que por la forma vemos que el fluido interno nunca se va a mezclar con el fluido externo, aún habiendo transcurrido un buen tiempo de funcionamiento. Porque aquí tenemos el mismo tubo en forma de U. Entonces, ¿qué permite esto? Permite que haya dilatación y contracción sin el problema de junta. Puede contraerse, ya no tenemos este problema de junta. Entonces, este es un tipo es un cambiador de calor de traza y tubos que resuelve el problema de los juntas. Se llama cambiador de calor tipo bayoneta. Bueno, todos entienden que es una bayoneta, ¿verdad? Entonces es más o menos a semejanza de una bayoneta y de esa manera se resuelve este problema. Y así como esta solución se han encontrado otros tipos de cambiadores de calor. Por ejemplo, aquí hay un cabezal interno. Se puede dilatar, contraer, pero no hay puntos. Es una representación de un cambiador 2-4. Este es un esquema de un cambiador 2. Un paso externo, 2 pasos internos. Este es un cambiador 1-4, 1-2. Pero de eso vamos a hablar, como les decía, más adelante, de cómo se interpretan la planta utilizada para los pasos, etc. Como ventajas, se transfieren de medianas a grandes tasas. La industria maneja medianas a grandes tasas de calor, es decir, flujos de calor, establecidos en kilocalorías por hora, en kilovatios, si es el sistema internacional. Entonces son grandes cantidades. Por tanto, las áreas de transfer de calor son de medianas a grandes, están en relación a la magnitud de las tasas de calor. Este tipo de cambiadores de calor permite crear cambiadores de calor de gran área, mediana área, etcétera, etcétera. El problema de cambiadores de calor no es un conflicto. Las condiciones dan para grandes áreas y medianas. Pero las desventajas.
son de diseño complejo. Los materiales y fabricación son de costo elevado y también los costos son elevados. Por ejemplo, en la fabricación, la construcción de estos cambiadores de calor, podemos identificar varios procesos. Ustedes que han llevado de tecnología 1, tecnología 2, se dan cuenta, por ejemplo, que aquí hay necesidad de un proceso de cilindrado, ¿verdad? Para la carcasa o coraza, porque tuvo diámetro, estamos hablando tal vez de cerca de 1 metro o de más de 1 metro, no existen en el mercado, entonces tienen que ser fabricados. Fabrica por cilindrado y soldado de su junta. Entonces, hay cilindrado, hay soldadura. Por la forma, tal vez tenga que ser repujado. Entonces, proceso sin arranque de viruta, que se llama un repujado industrial. La plancha es gruesa, entonces tiene que ser un repujado industrial. Eso, esta especie de pequeño cabezal tendrá que ser soldado. Hay un proceso de soldado. Las bridas, en algún caso, tendrán que ser soldados, perforados. En este caso, perforados, estamos identificando la cantidad de tornillos, el diámetro, etcétera, será calculado en función de la presión interna, en fin, muchos procesos de fabricación que están inmersos en este equipo. Por eso decimos que los costos de fabricación y de materiales son elevados. Y mantenimiento, lo que tiene que ver con la eliminación de las incrustaciones, también es muy importante. Tubo por tubo tienen que ser limpiados. Estamos hablando de los equipos más grandes, tal vez arriba de 200 tubos, 800 tubos. Y tubo por tubo tiene que ser limpiado. Se introduce una especie de broca y por remoción mecánica se eliminan las incrustaciones internas. En algunos casos puede ser que sea posible, entonces hay que cambiar tubos. Para eso hay que desconectar de este plato, este extremo, y de este otro plato, para sacar el tubo que está malogrado y colocar un tubo nuevo. Entonces, labores de mantenimiento elevados. Sin embargo, pese a estas las ventajas hacen que estos equipos sean los más utilizados en la industria. Si es que van a ir a ejercer su profesión a una industria como por ejemplo donde hay muchos de estos equipos, van a tener la ocasión de ver de cerca estos equipos. Son muy comunes. Bien, para concluir la descripción de los cambiadores de calor tenemos los regeneradores. Son cambiadores de calor donde un fluido caliente fluye a través del mismo espacio seguido de uno frío en forma alternada. Son con tan poca mezcla física como sea posible entre las dos corrientes. Las propiedades del material que a través de su superficie alternativa luego libera energía térmica o calor, las propiedades del fluido, del flujo y del fluido, la geometría del sistema, las temperaturas, etc. Son factores que influyen en el diseño de este dispositivo. Entonces, son muy diferentes. Generalmente estos, también eso es importante aclarar, son para fluidos. Líquidos, es decir, la transferencia de calor va de un líquido a otro líquido, o va de un líquido a un gas, o va de un gas a un líquido. Entonces maneja líquidos y gases. Pero en este tipo de cambiadores de calor se manejan en este caso aire con materiales sólidos. Por ejemplo, el regenerador más sencillo está constituido por
Entre las rocas hay espacios libres o poros. Y a través de esos poros, primero, aprovechar la energía calentada, perdón, la energía contenida en un aire caliente. Aquí está. A ver. Inicialmente, bueno, son dos segmentos identificadas. Primero, las rocas están frías y se hace pasar aire que contiene un elevado contenido de energía de tipo sensible o energía interna. Entonces, en el contacto con las rocas se transfiere ese calor a las rocas, enfriándose el aire y calentándose las rocas frías. Luego, con el propósito de recuperar esa energía que están contenidas en las rocas calientes, ahora están calientes, se hace pasar otra frío en este caso y recupera en el contacto con las rocas calientes, recupera la energía y se vuelve aire. Y otra vez, como las rocas están frías, son calentadas, luego las rocas calientes, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso se cumple en dos etapas. Decía, esta es la forma más básica de generador. Los elementos sólidos son rocas, que son alternativamente calentadas y este aire frío convertido en aire caliente puede tener un uso. Puede ser el aire que va a la zona de combustión, o puede ser el aire que va a una cámara de secado. Podemos tener productos húmedos y los gases de combustión que contienen una elevada entalpía inicialmente calientan las rocas y los gases se eliminan al medio ambiente. Entonces es una forma de aprovechar la energía contenida en un botón. Por ejemplo, en esta aplicación, el aire que es calentado de esta manera va a ser utilizado en la cámara de los productos húmedos son secados aprovechando la energía contenida en los gases. Con este principio, nuestro sistema que es más dinámico, aquí es estático, ¿no? Como se ve. Aquí tenemos una especie de rueda que gira. Entonces, está en contacto en la mitad con aire caliente, digamos gases de combustión. Está en esta parte de la rueda, pero como está en movimiento, esta parte caliente se pone en contacto con el aire frío. De esa manera recupera el aire frío almacenada de alguna manera. Y como esto es continuo, una vez que se enfría esta parte de la rueda, otra vez está en aire caliente y otra vez en contacto con el aire frío y así. Entonces es una rueda giratoria porque contiene agujeros. Esta es una aplicación industrial. Hay un equipo que trabaja bajo el sistema y hay más alternativas. Por ejemplo, este es un equipo, es un regenerador de lecho. ¿Por qué se llama lecho móvil? Porque estas partículas que están fijas se ponen en movimiento por la presión. Primero, los sólidos son, ya. Los sólidos caen en esta especie de depósito y al caer en contacto con el gas frío, calentándose el gas y enfriándose el sólido. Entonces, a la salida vamos a tener enfriados. Y el gas frío en contacto con los sólidos calientes recuperan la energía de estos sólidos calentar. Entonces, como se ve, hay contracorriente, es decir, direcciones contrarias.
Por una parte, los sólidos calientes caído y por otra parte, el gas frío va en esta dirección, siendo su otra forma. Aquí tenemos sólidos calientes. El gas frío, por su presión, pone o de alguna manera eleva a estos sólidos calientes, ¿no? La presión elevada del gas frío hace que los sólidos calientes se pongan flotando. De esa manera, los sólidos calientes se enfrían y el gas frío se calienta. Eso se llama lecho fluidizado. Las partículas, o en este caso los sólidos, están en suspensión. Este es un transporte continuo, sin fin. Los sólidos en este extremo y son transportados. El aire frío circula a través de estos sólidos porque esta cinta, una cinta que tiene perforaciones, algo como una especie de manta perforada. Entonces, a través de perforaciones el aire frío circula y se pone en contacto con los sólidos calientes. Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida? Vamos a tener sólido y el aire se convierte de frío en caliente. Es mediante el uso de una transportadora de zinc. Entonces, como ven, hay varias alternativas. Y en todos estos casos, los sistemas se llaman regeneradores, que de alguna manera, energía que se perdería es aprovechado para calentar un gas. En este caso, transformar un gas frío en un gas caliente. Dos alternativas de este tipo de regeneradores. Su diseño y su cálculo, sin embargo, es bastante. Aquí está. Este les había comentado, un equipo industrial que trabaja con este principio. Es una rueda giratoria que parte se pone en contacto con él y la otra parte con el fluido frío. Y está en continuo movimiento. Aquí tenemos un motor que pone en movimiento continuo. Por este circula el gas caliente y por este otro conducto circula el gas frío. Resumiendo las ventajas y desventajas. Como ventajas, se transfieren de medianas a grandes tasas de calor. Es optimizar el uso de la energía térmica o calor. Este gas caliente generalmente es un gas de combustión y su energía aprovechada para calentar otro fluido. Puede ser un aire, convertir en el aire frío en aire caliente, puede tener muchas aplicaciones. Las desventajas son de diseño complejo, eficiencias bajas. Entonces, estas son las desventajas, pero en muchas aplicaciones, en varias, por ejemplo, esto se ve más que todo en las fundiciones y en las fábricas de cerámica, ladrillos, fabricación de ladrillos, fabricación de tejas, etcétera, etcétera, donde se trata de aprovechar al máximo la energía desarrollada por un proceso de combustión. Es para la eficiencia térmica. Son muy utilizados. Bien, hemos concluido con la descripción de los diferentes tipos de cambiadores de calor, pero como les había comentado ya, donde vamos a poner énfasis es justamente en este tipo de cambiadores de calor, de coraza y tubos, porque en la industria se los requiere. Otros tipos son algo de cambiadores de superficies extendidas,
horquillas. Con eso vamos a ver, por ejemplo, la aplicación de la ecuación de Davis para hallar el coeficiente H sub 0. Son los cambiadores también se llama, a ver, como ven, solo es allá, tubos concéntricos. Es el otro nombre con el que se conoce a estos cambiadores de calor. Los de placas son un poco difícil, pero sin embargo, estos sí los vamos a ver también en algunos casos. Este es donde está el otro, el de placas. El diseño y cálculo es bastante complejo. Entonces, vamos a entrar ahora en cálculo y diseño de los cambiadores de calor. Entonces, con estos conocimientos básicos, vamos a entrar a qué es la parte más importante en este capítulo: el diseño y cálculo de un cambiador de calor. En muchos equipos se habla de diseño y cálculo. Perdón. Y estos conceptos ustedes los han aplicado en materias también. Diseño y cálculo de calderos. Diseño y cálculo de estructuras metálicas. Diseño y cálculo de máquinas de elevación y transporte. Y así, en muchas aplicaciones hablamos de diseño y cálculo. Pero hay una diferencia entre los conceptos de diseño y cálculo. Que ambos están relacionados, pero hay que saber diferenciarlos en forma clara. Por ejemplo, encontramos el diseño de un edificio. Cuando se diseña un edificio, justamente como indica su nombre, se empieza con el diseño. Y esa es la labor del arquitecto. ¿Qué significa diseño? Establecer la cantidad de pisos. Si es un edificio, estamos hablando de varios pisos. Establecer el número de plantas, es decir, de pisos. Establecer la cantidad de plantas ser utilizados como área comercial, la cantidad de pisos para viviendas, departamentos para viviendas y ambientes especiales que podrían ser un ambiente para, a ver, como una especie de sala de reuniones, auditorio, si es la palabra más adecuada, un auditorio, otro ambiente para acontecer. Y así, entonces, eso determina el arquitecto. E incluso por piso, si es un piso destinado a vivienda, cuántos dormitorios, qué dimensiones va a tener la cocina, en qué lugar ubicado la cocina por el tema de ventilación, cuántos dormitorios, qué dimensiones el dormitorio, va a haber un principal con su baño, van a haber otros dormitorios más pequeños, la sala, qué dimensiones va a tener, en qué lugar va a estar ubicado, etcétera, etcétera. Entonces son detalles que tiene el arquitecto y a eso llamamos diseño. Una vez que se ha completado el diseño, ahora el ingeniero civil, que es el más especializado en esto para hacer el cálculo.
se ha definido un edificio de 10 pisos, planta baja y 9 pisos, un sótano, etcétera, etcétera. Entonces, e incluso los departamentos van a ser construidos con material de primera, los ambientes con cerámica, los otros ambientes con con piso falso, la separación con ladrillo hueco, las separaciones con el medio ambiente, medio exterior con ladrillo gambote por el tema de resistencia. Entonces, toda esa información la recoge el ingeniero civil para su cálculo estructural. Es decir, las dimensiones de la estructura. La estructura principal, los cimientos, empezando por a ver, bueno, toda la terminología de estructuras, las vigas verticales, las horizontales, obviamente que en los primeros pisos mayor resistencia porque va a soportar todo el peso de arriba. Y tal vez en los últimos pisos las dimensiones, etcétera, etcétera, van a ser menores porque encima, obviamente, es mucho menos el peso que en los meros. Todo eso es tomado en cuenta por el ingeniero civil y hace el cálculo estructural. Determina las dimensiones, los cimientos y también si es una estructura hecha con hormigón armado, determina el diámetro de los fierros, la cantidad de los fierros por piso, etcétera, etcétera. Entonces, el ingeniero civil realizar el cálculo estructural. Bien, tenemos el cálculo estructural. Bueno, como que al último, para que el dueño, el que está invirtiendo el dinero para que se construya este edificio, se le ocurre hacer un cambio. Y, bueno, por decir algo, que el auditorio que estaba contemplado en el segundo piso, ahora que ese en el último piso, que en vez de digamos, seis pisos de viviendas, a departamentos para viviendas, solamente sean 4 y que la cantidad de pisos para se aumente en ese sentido. Y así una serie de cambios. Obviamente, ¿por dónde va a pasar? Todos esos por el diseño, por un nuevo diseño del edificio. La nueva ubicación del auditorio, la mayor cantidad para oficinas y menor cantidad de pisos para vivienda, etcétera, etcétera. Se va a rediseñar el edificio y consiguientemente a esos cambios de diseño va a haber un nuevo diseño de la parte estructural, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, las de diseño y cálculo es cierto que primero se empieza con el diseño y luego se va al cálculo, pero realizadas las modificaciones en este sentido, el diseño, en algunos casos también puede ocurrir que se ha previsto algo que las columnas, el diámetro, las dimensiones de la columna aplican a los ambientes que se habían contemplado en ese piso.
las dimensiones de la columna son muy grandes y por tanto las dimensiones de ese ambiente por donde pasa la columna deben modificarse. Entonces otra vez se va a ir al diseño y él insista en que las dimensiones se deben mantener, etcétera, etcétera. Entonces el ingeniero buscará otros materiales, o si había quesos de 1 pulgada, entonces para que las dimensiones de esa columna sean menores y no perjudique al ambiente, el diámetro de los fierros era 1 pulgada, entonces ahora tendrá que ser 1,5 pulgadas o tal vez 2 pulgadas. Hay una interrelación entre el diseño y el cálculo. Se empieza con el diseño, se hace el cálculo, nuevamente otra vez el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, decir diseño y cálculo o cálculo y diseño está bien dicho. Hay una, como ven, hay una interrelación entre diseño y cálculo. Ninguno es primero, ninguno es segundo. Ambos puede empezarse con el diseño y concluir en el cálculo, o empezar en el cálculo y volver a ser diseñado o rediseñado lo que se quiere construir. Entonces, por eso está claro que podemos decir diseño y cálculo o cálculo están bien dichos. Bien, entonces, esta forma de interrelacionar el disco es muy común dentro del campo de la tecnología en lo que nos compete, es decir, los cambiadores también. Vamos del diseño al cálculo y del cálculo al diseño. Vamos a ver que eso sucede también en los cambiadores de calor. Bien, ahora, en el cálculo y diseño, o en el diseño y cálculo de un cambiador de calor, intervienen varias áreas. ¿Cómo ser? El área térmica, la materia de transferencia de calor juega un papel en el área térmica. Otras áreas de este campo son la mecánica de fluidos, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a identificar como área térmica, donde transferencia de calor, por tanto. El área fluida. Hay manejo de fluidos. Fluido cálido, líquido, gas, etcétera, etcétera. Por tanto, el área fluida es importante. Resistencia de materiales, especialmente en el cambiador de corazas y tubos. Hay espesores de material metálico para la parte externa, que es la carcasa, que deben ser verificados. Resistirá la presión interna, en este caso la presión externa, carcasa. La unión de los cabezales mediante tornillos, la cantidad de tornillos, el diámetro, el material de esos tornillos será el correcto. Hay que hacer cálculos recurriendo a la resistencia de materiales. La ciencia de los materiales. Los fluidos que se manejan, los estar en contacto con estos materiales serán los adecuados, porque ¿qué va a pasar si no son los adecuados? Ese material en contacto ácido, o con esa base, o con ese material altamente corrosivo, etcétera, lo que debería durar. Entonces, el conocimiento de materiales también es muy importante para decidir con qué materiales se va a trabajar. Y la fabricación, como hemos visto, hay varios procesos que están en los cambiadores de calor. Si se va a cilindrar, si se va a perforar, si se va a taladrado, perforado es lo mismo, si se va a soldar, si se va a embutir, etcétera, etcétera, son procesos que tienen tecnologías de fabricación
Y lo que es mantenimiento y operación, como ya algo habíamos adelantado, será un arreglo cuadrangular o un arreglo triangular. Ahí viene el tema de mantenimiento. Lo externo es altamente contaminante, es decir, de incrustaciones. Entonces, necesita espacios para realizar el mantenimiento del fluido, es decir, de la superficie externa. Pero si el fluido no es muy contaminante y circula por el exterior de los tubos, entonces un arreglo triangular. Entonces, fíjense que influye en el aspecto de qué tipo de arreglo utilizar para un cambiador de calor, cuadrangular o triangular. El otro tema, necesitamos que el equipo sea de dimensiones no muy grandes, porque el espacio que se dispone en la industria donde va a estar trabajando este equipo no es muy grande, no tiene dimensiones muy grandes. Entonces, si en ese sentido tenemos que elegir modular o triangular, pues el arreglo triangular ocupa menos espacio que el cuadrangular. Entonces hay varios criterios que tiene que ver con el diseño. Y la parte económica, que es la más importante tal vez. ¿Dónde encontramos manejo de costos, manejo económico de materiales? En la fabricación y en el mantenimiento. ¿Qué significa operación? Poner en movimiento los fluidos. Por ejemplo, si son líquidos, sabemos que en condiciones naturales estos fluidos o estos líquidos no van a poder circular por dentro de los. Tienen que ser de manera forzada. ¿Y cómo se forza a un líquido a circular por dentro de un tubo o por fuera del tubo? Bien. Una bomba se diseña en función al caudal y en función a las resistencias que debe vencer, ¿verdad? En mecánica de fluidos han visto. Un gas debe circular a una presión para vencer. Por tanto, se necesita dimensionar un ventilador, se necesita dimensionar un etcétera, etcétera. Y estos equipos requieren de energía, especialmente energía eléctrica. Hay un consumo de energía eléctrica. Y si es un equipo que va a trabajar las 24 horas al día, los días, etcétera, etcétera, el costo de operación es muy considerable. Entonces, si el equipo genera presión considerable, el costo de operación también va a ser considerable. Entonces, este solo hecho de que el costo de operación va a ser considerable para ese cambiador de calor diseñado, puede cambiar el diseño. A cambiar el diseño para que el costo de operación sea el menor posible. En todos estos factores tienen que ver con el diseño y el cálculo. Entonces, el mantenimiento de operación también. Entonces, en la parte económica se hace un análisis de costos. Costos que provienen de los materiales, provienen de la forma de fabricación, y costos que provienen del mantenimiento y operación. Cuando se hace el diseño de calor, por lo menos unas 3 alternativas de modelos diseñados y calculados. Un modelo A, digamos un modelo C. Tenemos un modelo A, un modelo B y un modelo C para el mismo propósito, mismos fluidos, los mismos datos de entrada, de salida, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a los costos. El costo del modelo A
Se hace una comparación con un costo para el modelo B, perdón, para el modelo C. El menor valor. Bueno, esa es la forma de hacer una evaluación económica. El menor costo, digamos que sea el modelo C. Y este es el que se construye. Se construye el modelo C porque es el que presenta costo. Es cierto que estos otros modelos pueden tener sus ventajas, etcétera, etcétera, pero el que comanda, el factor que comanda para la elección y se comparte con. En ese caso estamos dando como ejemplo que el modelo C representa el menor costo, por tanto, este es el que se construye. Entonces, lo que es diseño y cálculo es muy complejo. Como se ve, intervienen varias áreas. Finalmente, para la elección se hace un análisis económico, pero ¿por dónde se empieza? Empieza en la parte técnica. De ahí la importancia de la materia de transferencia de calor, diseño y cálculo. No se empieza por la parte fluida, menos por la parte de resistencia, la fabricación, mantenimiento, etcétera, sino se empieza en la parte técnica. Porque de esta parte viene el dimensionamiento. ¿En qué consiste ese dimensionamiento principal? En el determinar el diámetro de la carga, determinar la longitud del cambiador de calor, la cantidad de tubos, etcétera. Eso es la parte básica, fundamental, dimensionamiento y eso se logra en esta parte. Pues obviamente no vamos a abarcar a todo esto. Sabemos, tengo entendido de que ustedes tienen conocimiento de la mecánica de fluidos. Han llevado la materia, requisito para tomar la materia de transferencia de calor. Ustedes también ya han llevado la materia de resistencia de materiales. Han llevado la materia de ciencia de los materiales. Han llevado las materias de tecnología 1, tecnología 2, que tienen que ver. Tal vez la única materia que no han visto es la materia de mantenimiento. Esta es una materia que está en los últimos semestres, no estoy seguro si es octavo, noveno o décimo semestre. Pero nociones de mantenimiento pues, no es algo del otro mundo. Entonces, todo esto ustedes ya conocen. Entonces, si quieren hacer un cálculo iniciador de calor, tienen los conocimientos, tienen las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que queda, de lo que queda de este capítulo, lo que vamos a ver es el diseño y cálculo térmico de un cambiador de calor. Veamos nuestro tiempo. En el diseño térmico de un cambiador de calor, indicando, el objetivo principal en el diseño térmico de cambiadores de calor es determinar el área necesaria para transferir el calor, con una serie de condiciones de diseño preestablecidas. Mencionaba las dimensiones. Esas dimensiones se basan en el área, diámetro de carcasa, cantidad de tubos, longitud de tubos, etcétera, etcétera. Se basa en el área de transferencia de calor. De ahí la importancia. Entonces, empezamos en lo que respecta a diseño térmico y el balance es simple. El propósito del balance es determinar el calor transferido y hallar algún dato de temperatura, lo conoce.
Entonces, decía, el balance simple se establece. Calor cedido por el fluido caliente debe ser el calor ganado por el fluido frío. Aquí estamos indicando otra vez, porque estamos utilizando esta nomenclatura. H viene de heat, que se usa para el fluido caliente, y C, de subíndice, C viene de cold. Bueno, había estado mal escrito. Yo había escrito como cold, mal. Lo correcto es cold. Frío. Se usa para el fluido frío. Entonces, lo primero que tenemos que establecer en el diseño térmico es la expresión de balance. Ahora, es necesario una aclaración. Estamos analizando solo dos fluidos. Un fluido, si vamos, por ejemplo, a la representación de un sistema de contacto de superficie, habíamos indicado para el fluido caliente el ingreso a través de un conducto. Y el otro fluido, digamos el externo, el fluido externo de esta manera y sus salidas correspondientes. Solamente nos referimos a un fluido, bueno, como si sea el fluido frío y el interno sea un fluido caliente. Trata de un fluido caliente. No hay más que estos dos fluidos. En otras palabras, las pérdidas o ganancias, si consideramos a este tema, las pérdidas o ganancias con el medio ambiente o el medio exterior no. Entonces, eso justifica por el hecho de que hay un aislamiento. Hay un aislamiento, eso sí, hay un aislamiento que impide que se interactúe con el medio exterior. Entonces, las condiciones en las que se realiza el balance, condiciones adiabáticas, en relación al medio, eso es lo que vamos a complementar. Se establecen condiciones adiabáticas respecto del medio exterior. Respecto del medio exterior. Entonces se justifica eso como la existencia de un aislamiento que no deja pasar ni entrar calor entre el sistema y el medio ambiente exterior. En otras palabras, también hablando, se trata de un sistema aislado. No hay intercambio de calor ni masa con el medio exterior. Entonces, solamente hay transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. De manera simple se establece el balance de esa forma. Como el fluido caliente se está cediendo, eso significa que está perdiendo, por eso el signo menos. Y el fluido frío gana calor. Por eso es que se entiende que tiene un signo positivo, que no se escribe. El fluido caliente pierde calor y el fluido frío gana calor.
Bueno, no quiero dejar inconclusa esta parte, que por la importancia lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces quedaremos acá, ¿no? Calor, y a partir de aquí vamos a continuar y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿okay? Del día miércoles. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Ingeniero. Nos encontramos el día miércoles. Ingeniero. Hasta el día miércoles.